Volvamos a esta lógica de ver cómo piensa un generador, ¿ya? Acuérdense que ya vimos que tenemos precios de energía, ya vimos cuál es el precio que me van a pagar por el sistema, que es el costo marginal, y nos falta el Q, el P por Q, la cantidad. ¿Cuánta es la cantidad que yo debería estimar voy a poder vender al sistema? ¿Ya? Y eso tiene que ver con las reglas del despacho, que es como el coordinador el que determina quién inyecta energía en el sistema. Tú no puedes inyectar energía al sistema si el coordinador no te dio la autorización. Otra cosa. Y la regla del despacho es, el coordinador ve una demanda y dice, ok, lo ve horario, cuántas centrales necesito para esta demanda, y las va despachando de la más barata hasta la más cara. Porque la lógica de eso es tratar de proveer el servicio, que en este caso es la electricidad, al precio más barato posible. Esto es la regla general, pero pasa que hay veces que por razones de seguridad se despachan centrales que no son las más baratas, ¿ya? Y eso pasa, por ejemplo, con el mínimo técnico, que es lo que les comentaba. Hay veces que tú no puedes tener puras fotovoltaicas en una misma barra, porque en el momento que se acabe el sol se apagan todas juntas. Entonces, y el otro problema que tienes como del otro lado, y por eso hablamos del mínimo técnico, es que las centrales, sobre todo las carboneras, que son las que se usan para mínimo técnico, son centrales que no se pueden prender de ahora. O sea, el coordinador no me puede decir, ya, ni la prende la carbonera, y yo la prendo. Se demora 3 horas, 4 horas, 5 horas, se puede demorar en calentarse, que pasen mil cosas. Y por lo tanto, hay veces entonces en que, si bien hay una fotovoltaica que está lista de inyectar, que es más barata, el coordinador le va a decir, usted no inyecte, lo siento mucho, tengo que meter a la de carbón, porque si no, cuando todas ustedes se salgan, se me va a caer el sistema. Y en ese caso ya no se respeta el despacho económico, sino que seguridad. Esto es, de nuevo, las maravillas de la página del coordinador. El despacho programado para ayer. Si ustedes ven, de nuevo, es un solo día, pero es interesante porque uno ve un día, acá están las 12 de la noche, acá está en el fondo la 1 de la mañana, y vemos la cantidad de generación, más de 8.000 megawatt-hora, y estamos viendo horario, en forma horaria, qué es lo que está, en el fondo, qué es lo que despachó en esa hora. Entonces, por ejemplo, acá despachó hidro, después despachó termo, después eólica, y hasta ahí llegó, porque no había suficiente demanda. Listo, no había que meter más centrales, porque acuérdense que siempre la oferta y la demanda están balanceadas, ergo, nada. Pero después la demanda aumentó, que es obvio, acá estábamos todos durmiendo, más o menos, ojalá. Y después ya empezamos, entonces siguió metiendo y metió solar. Esto no significa que sea el orden, no se confundan, porque uno dice, no, solar es más barato que termo y no sé qué, no, esto son como las cantidades nomás, ¿ya? Ok. Decíamos que entonces uno de mis ingresos por energía es costo marginal. El otro ingreso por energía son los precios acordados en los contratos. Y acá, Flor, donde viene la respuesta a por qué este es un sector de competencia, si me regulan el precio. Es que no me regulan el precio, no de los contratos, no con terceros. ¿Entiendes? Me regulan el precio en este sistema que es una cosa técnica que tiene que existir, y entonces teníamos que ver cómo se pagaba el precio ahí. Pero yo, como generadora, yo voy a ir donde un cliente libre y voy a negociar con ese cliente libre un precio que el Estado no tiene nada que decir respecto a ese precio con el cliente libre. Pero ahí viene la pregunta que ya no me acuerdo quién me hizo, en el fondo, pero ¿qué sentido tiene que me contrate si voy a tener que retirar energía al precio del costo marginal? Es lo que les decía. ¿Por qué se firman contratos? Se firman contratos por un tema de riesgo, por un tema de poder prever, en el fondo, cuáles van a ser tus ingresos, más o menos, igual hay riesgo, y que en la práctica, al menos en Chile hoy en día, no se están financiando, no hay ningún banco que te va a financiar un proyecto si tú no tienes un PPA, un Power Purchase Agreement, un contrato, sea un contrato con un cliente regulado o un contrato con un cliente libre. Pero acá lo que estamos viendo, estos son los costos marginales, ¿ya? Y lo que estamos viendo es que, por ejemplo, en 2004 el costo marginal estaba a 20 dólares por megawatt hora, y en el año 2008 estaba a 300 dólares por megawatt hora. Uno diría, mira, igual son 4 años, harto tiempo, pero estamos pensando sobre todo en esta época que las inversiones eran a 50 años.
O sea, una inversión en una termo, una inversión en una hidro, es una inversión a largo plazo. Entonces, sí puedes tener un problema cuando estás sometido a esta variabilidad. Ahora, los contratos, lo que decías tú. Tenemos dos tipos de contratos posibles en este momento. Los contratos con los clientes libres, que los clientes libres son los clientes que en el fondo tienen más de 500 kilowatts de potencia conectada, es un número, no es según la persona, es según cuánta energía tú consumes. ¿Y por qué nuestra regulación hace distinción entre clientes libres y clientes regulados? Porque estima que nosotros como personas tenemos menos poder de negociación que una minera. Entonces nos creó como sistemas diferentes para cuánto vamos a pagar por la energía, ¿ya? Con los clientes libres es negociación bilateral, se ha dado mucho ahora último, que dado que hay harta oferta de energía y está bien barata, por ejemplo, los clientes libres hacen ellos su propia licitación y llaman a las empresas a que les presenten precios. Pero todo lo que tiene que ver con los clientes libres es una negociación bilateral entre dos partes. Listo. ¿Ya? Y los clientes regulados, entonces, ¿cómo son los contratos con los clientes regulados? Esto está súper regulado en la ley y son las distribuidoras las que llaman a licitación para que las empresas oferten sus mejores precios para suministrarnos energía a nosotros. Este es un gráfico de las licitaciones desde el 2006, porque antes de eso, lo que les contaba, teníamos precio nudo, no había licitación, era un precio establecido por la autoridad. Pero en el 2006, que partieron las licitaciones, este es el número de participantes, o sea, de oferentes, de empresas que ofrecieron energía. Y estos son los precios. Este es, acá está, porque este es el número de oferente y este es el costo, cuántos dólares por megawatt hora. Entonces este es el precio al que se adjudicó, ¿ya? En el peor momento, cuando, imagínate, tuvimos en total, ninguna empresa quiso ofrecernos, suministrarnos energía, una. Pero terminamos con este precio. Y se han hecho muchísimas modificaciones a esta lógica de licitaciones para tratar de que sean más competitivas, etc. Se hicieron ajustes con bloques horarios para que entraran más renovables, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde el 2014, con el 2016, tuvimos 84 participantes, 84 oferentes, y el precio fue es de 47,6. Y está este tema que es bien raro y como único de este sistema, que es la compra de la energía que yo como generador ofrecí en un contrato. Dado que tenemos este sistema de costo marginal y de mercado spot, y tú como central, si tú no tienes suficiente energía, si tú en el fondo tienes una central que produce 10, pero quieres ofrecer un contrato por 30, tú puedes hacerlo. Porque el resto lo puedes comprar en el mercado spot, o puedes celebrar un contrato con otro generador. Y este es el mercado spot. El mercado spot es un mercado en el cual las generadoras transan energía para cumplir con sus contratos, en donde las empresas excedentarias venden su electricidad a las empresas deficitarias. ¿Qué es deficitaria? Es, por ejemplo, yo tengo una central de 100, pero tengo contratos por 300. Excedentaria es que yo tengo una central que produce 500 y tengo contratos por 200. Entonces, hay parte de mi energía que no está contratada y esa la vendo en el mercado. Esto tiene letras chiquititas, pero es bien sencillo. Simplemente imagínense que es nuestro sistema. Entonces, yo inyecto energía en nodo o barra A, que es lo que les comentaba que había en barra, y hay un costo marginal A, y EA es la energía inyectada, pasa por el sistema eléctrico y se retira energía en el nodo B con un costo marginal B, que además, como hay un retiro, cuando hay un retiro es porque hay un contrato con alguien, porque uno no puede retirar energía del sistema así como así, tiene que estar contratado con alguien. Entonces hay un contrato, un PPA. Estos generadores, tengan o no contratos, deben vender su producción al mercado spot a un precio igual al costo marginal en el punto de inyección, lo que habíamos mencionado. O sea, me da lo mismo tengas un contrato, me da lo mismo tu tecnología, no me importa. Si yo te despaché y tú inyectaste energía, esa energía yo te la pago al costo marginal horario de esa barra específica. Pero ahora, si el generador sí firmó un PPA, un Power Purchase Agreement, un contrato, con libre o con regulado, da lo mismo, la energía a suministrar a su cliente será retirada del sistema, o sea, consumo esa energía del sistema. La cantidad de electricidad a retirar es la establecida en el PPA y el precio a pagar por la misma es el costo marginal del sistema en el punto del retiro.
Eso es lo que yo les decía que podía pasar, que yo estoy inyectando energía si estoy en una barra en el norte, porque así es como está operando nuestro sistema hoy en día, que tiene costos marginales a ciertas horas muy bajos, pero el cliente al que yo le estoy suministrando está consumiendo energía en una barra en otra parte a un costo marginal más alto. Y ahí, desde la perspectiva del mercado spot, yo estoy saliendo para atrás. Y en el fondo sale esto, pero en el fondo los ingresos por electricidad al generador, en esta lógica en donde tenemos a un generador que sí tiene contrato, son los costos marginales de donde inyectó por la cantidad de energía que inyectó, menos los costos marginales de donde retiró por la cantidad de energía que retiró, más, asumiendo que no fue tonto y pero que puede pasar, que el precio de su contrato es más alto y por lo tanto no sale para atrás, por la energía del contrato. Ya, ahora, riesgos del mercado spot y del sistema marginalista. El primer riesgo es un riesgo que es real, que pasa en Chile, que es el desacople de precios, que tiene que ver con la congestión, ¿ya? En un sistema sin congestión, los costos marginales de las diferentes barras, esas barras que vimos a lo largo de Chile, debieran parecerse bastante, como lo que vimos, que eran todos como 33, 34, bien parecidas. El problema es que hay veces que hay congestión, es decir, hay un exceso de producción, y esa energía no se puede inyectar y los costos marginales caen a cero. ¿Por qué caen a cero? Porque los costos marginales, como les decía, es como teoría económica y se entiende que el costo alternativo, es decir, el otro valor que tú podrías, si no estuvieras vendiendo ahí la energía, tú la estuvieras vendiendo en otro lado, ¿cuánto te pagarían? Cero, porque la estás botando, no la puedes vender. Entonces el costo marginal cae a cero. Cuando yo tengo, sea que yo tengo mucha energía hidroeléctrica, o por ejemplo si hay una inundación y los embalses se están rebalsando, ese rebalse en el fondo queda costo marginal cero o mucha energía solar. Y estos son datos del año 2014, de diferentes días del año 2014. Este es el costo marginal de la generación solar y vemos que en ciertos momentos cae a cero. Eso es lo que ha pasado ahora y ese es un riesgo real. Y por eso tanta presión del sector, tanto renovables como termo, por las líneas de transmisión. O sea, por eso que Cardona Colpaico la apoyaba transversalmente todas las generadoras, porque cuando se te desacopla el sistema, es decir, cuando en la práctica yo no puedo pasar energía de un lado a otro porque está con congestión, lo que pasa es que como que se crean dos sistemas y puede pasar que tú estés inyectando tu energía cero o muy baja y en el otro lado la están retirando muy cara. Y eso es como una falla del sistema, eso es algo que no debiera pasar. Está la pérdida de que yo soy una solar y a mí me estarían despachando, pero no me están despachando porque no puedo pasar la energía, ahí hay una pérdida, que es que estoy botando esa energía, y además la que sí estoy inyectando me la están valorizando a cero. Esta es una noticia reciente, del 6 de febrero, que los vertimientos han bajado. Es un problema que se dio tanto que en el fondo hay informes del coordinador, el coordinador informa por vertimientos, es una cosa como que es un nuevo normal. Y si uno mira las proyecciones, vienen congestiones en el futuro cercano, de nuevo, que generan este problema. Y cuando generan este problema, entonces tú tienes a las diferentes empresas renovables o no renovables con un problema importante en términos de ingresos y entonces ahí uno puede vislumbrar que sus incentivos para apoyar una línea, por ejemplo, van a ser bien altos. Ya, otro riesgo, para pasar rápido porque nos queda poco rato, ¿qué es el riesgo de producción? Es lo que les decía. Una cosa es que todos se pueden conectar al sistema, pero no todos necesariamente van a ser despachados. Y en este caso no fue por eso, no fue porque no fue despachado, pero en este caso que ponen acá es un caso real de Endesa o Enel, que al principio esta es la energía que inyectó y este es el fondo los montos, en cuánto se valorizó esa energía, el costo, cuánto se pagó esa energía. Entonces, tenemos que al principio tenemos como una época que si miramos el promedio salía para arriba, en el fondo con plata a favor, pero después pasó que Bocamina 2 estuvo fuera de servicio
tenía contratos, tuvo que pagar los contratos, la energía de los contratos, no estaba inyectando energía y perdió plata. Ya, y el último punto del sistema marginalista que se relacionaba con lo que estábamos hablando es que está en duda si es que un sistema en donde como el costo variable está dado principalmente por el insumo principal, que es el combustible, y donde ahora tenemos tecnologías con costo variable cero, como fotovoltaico, sí, está dando las señales necesarias como para que entre más generación o no, dado que cada vez van a ser los costos marginales más bajos. Y si vamos a tener que pensar entonces quizá en otra forma. Ya. Bien rápido, el P por Q, el precio por la energía, el costo marginal y el despacho es el core business de la mayoría de las generadoras, no de todas, porque hay algunas que entran al sistema y nunca van a ser despachadas, como las del DICE. Ellas ganan por otro lado. Pero para muchas, para la mayoría, por potencia. Para la mayoría esto es su pan de día a día. ¿Qué pasó? SEC multó a Gas Atacama con la mayor multa que existe en que existía, esto fue antes de la ley de transmisión, no recuerdo si se subió el monto de la multa, pero en ese momento era la multa máxima que se le podía aplicar, que la SEC podía aplicar a una empresa, que era alrededor de 8,3 millones de dólares, porque dio información errada al coordinador y eso afectó cómo operaba el sistema eléctrico. ¿Ya qué pasaba? Gas Atacama entregaba que, por ejemplo, por poner un ejemplo, esto es un número ficticio, yo no puedo bajar de 50 megas. O sea, si quiere que yo entro con 50 megas, si no, no puedo. Entonces, ¿qué pasaba? Pasaba que en zonas donde había mucha energía solar, tocaba por despacho económico meter en la energía solar, pero como tenemos este problema de que la carbonera se demora mucho en empezar, y eso por eso el tiempo de operación también es tan importante, porque yo te puedo decir, no, yo me demoro 5 horas. Que es bien diferente a yo me demoro 10 horas. Al final pasó que del 2011 al 2015 terminaron despachando a Gas Atacama cuando no correspondía que la despacharan todo ese tiempo. No es que no, igual la tenían que despachar un poquito porque el mínimo técnico igual tenía que operar, pero no era cuando tenía 50, por ejemplo. Hubieran podido bajarla hasta 30. Y eso implica que hubiera inyectado menos energía al sistema de lo que inyectó. Se estimó, esto fue toda una pelea de cómo estimar cuánto es el costo para el sistema, porque el coordinador decía que no podía como hacer para atrás, como tratar de como pensar cómo sería el mundo si es que no se hubiera despachado Gas Atacama, pero el punto es que se llegó a este número, que es entre 261 y 233 millones de dólares de sobrecosto, de costo que no debiéramos haber pagado nadie durante ese tiempo. Ya, ¿qué pasó? Gas Atacama puso un reclamo porque puede, así funciona, ante la Corte de Apelaciones de Santiago y se rebajó la multa de 8 millones de dólares a 24 millones de pesos. Y eso fue por una interpretación que hizo la Corte de que, dado como estaba la ley escrita antes de la ley de transmisión, esto fue después de la ley de transmisión, pero los hechos pasaron antes de la ley de transmisión, esto no podía calificarse como una infracción grave, solo podía calificarse como una infracción leve. Hoy en día, después de la ley de transmisión, a propósito de, metieron específicamente que dar información incompleta, errónea o tardía incluso, porque incluso tú puedes jugar con el mercado no dando la información en el momento en que te la piden. Y eso ya puede afectar la operación y puede generar para ti sobrerentas y para otros sobrecostos. Entonces, hoy en día eso sí es una infracción grave, pero en esa época estaba escrito diferente y la Corte entendió entonces que no podía ser, que tenía que ser leve. Rápidamente, otro ingreso que uno puede recibir, ingreso por potencia. ¿Cuál es la lógica de la potencia? Ahí hay dos se llaman curvas de carga. En el fondo son dos demandas por abastecer. Si uno cuenta los cuadraditos, son iguales, son 7. ¿Ya? Pero para el sistema eléctrico es mucho más caro proveer esta curva de carga que esta. Porque, por ejemplo, acá, para proveer esto, ya no me alcanza con las centrales que me están proveyendo todos estos cuadrados de acá abajo. Necesito una que me ayude con la punta. Y pasa mucho que en el fondo tienes una central de punta que opera solo en la punta. Porque las otras son más baratas, o sea, no solo son más baratas, o sea, sí son más baratas porque por algo se despacharon antes, pero además están operando, salvo este cuadradito, están operando todo este rato.
O sea, la estáis usando súper eficientemente. En cambio acá, y eso tiene que ver con lo que hablábamos de la capacidad sobreinstalada, acá tú puede que tengas una central que solo opera media hora en 7 meses. A través de esta remuneración, yo estoy incentivando a que entren esas que pueden cubrir la punta y que no van a ganar plata a través del despacho porque probablemente las van a despachar poquito o no las van a despachar, pero que igual las necesitamos porque si no está eso se me cae el sistema. ¿Se entiende? Por eso se divide entre potencia y costo marginal. Porque si yo solo tuviera energía y esta la despacha un poco, nunca nadie va a invertir ahí porque nunca va a recuperar la plata de su inversión. Entonces tengo que pagarles a través de potencia para que sea atractivo meterse al sistema. Esto está regulado, bueno, ahora por el reglamento de transferencias de potencia. Antes, hasta ahora, está por el decreto 62 y ahí está establecido un procedimiento. Y el coordinador, una vez al año, lo que hace es que estima la potencia de suficiencia de cada unidad y saca un monto de cuánto le tienen que pagar y ese monto se paga en anualidades de 12 meses. Por eso les digo que tiene una lógica muy diferente al costo marginal. Probablemente dentro de los cambios que vengan tiene que ver con la potencia, porque hay un montón de críticas a la potencia como está ahora. Una, por ejemplo, esta es una entrevista de marzo del 2017 de Acera, de Carlos Finat, en donde dice que el pago por potencia que están recibiendo las solares y eólicas se disminuyó y que debiera ser más porque ellos aportan más a la suficiencia del sistema. También esta es nueva, esta es recién, de ahora, de enero del 2020, de Carlos Finat, en donde está diciendo, están entrando un montón de turbineras al sistema, están todas entrando porque les sale conveniente construir una central de diésel que saben que nunca, ¿se acuerdan que vimos que el costo variable era 300? Ya, que saben que nunca se van a despachar, pero con el pago con potencia suficiente. Ese es su modelo de negocios. Por eso que yo decía que el P y el Q de energía es el core business de la mayoría de las centrales, pero no de todas las centrales. Porque las turbineras diésel están recibiendo por potencia y todavía les es atractivo. ¿Qué pasa con eso? Y por eso les digo que este sector es entretenido porque siempre es la misma torta. La torta sigue siendo la misma. Estoy inventando, 100 que como sistema necesitamos pagar por potencia. Mientras más hay, más se diluye eso. Y la crítica que algunos en el sector tienen es, oye, esta turbinera en la práctica, uno, no sabemos si la llamáis a que se prenda, si se va a prender, no las necesitamos por A, B, C o D, y estamos diluyendo los ingresos que nosotros necesitamos, nosotros centrales que sí aportamos. También está esa discusión. La potencia es como el costo marginal, ¿ya? Es como el género. Pero para calcular la potencia tú tienes que ver, hay muchos estados. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando la central está en mantenimiento? ¿Le pagas potencia o no le pagas potencia? Porque no está disponible para el sector. Entonces hay una serie de diferentes como estados en donde te descuentan la plata que te dan o te suman la plata que te dan. ¿Cachai? El estado de reserva estratégica es uno de ellos. Es un pago por potencia, pero es un pago por potencia en estado de reserva estratégica, que es un pago por potencia diferente al pago por potencia que tiene una central que sí está despachando y que en el fondo está entrando a la operación, etc. Y entonces la crítica es, acá tenemos un solo monto de plata, se está diluyendo y además en la práctica no sabemos si estas centrales, la única forma que se tiene como de asegurarnos que estas centrales están ahí para nuestro sistema si es que en algún momento necesitamos esa punta, son uno, que el coordinador puede hacer fiscalizaciones así como flat, así como, porque uno podría poner una turbinera que no funciona para todos los efectos, si nunca despacha, y tú podrías jugar a, pongamos un motor diésel que en realidad opera súper mal, entonces puede fiscalizar. Lo único que puede hacer en realidad es fiscalizar para asegurarte. Y lo que sí es que a ti te quitan, a ti te están pagando por estar disponible para el sistema. Si alguna vez te llegan a llamar al sistema y tú no estás, te penalizan un montón. Los servicios complementarios como más tradicionales son estas cosas que aparecen acá, que solo puedo decirles lo que está ahí escrito porque son temas muy técnicos, pero en el fondo el control de frecuencia, el control de tensión, la recuperación del servicio. ¿Ya? Por eso es diferente a la energía y a la potencia. Una central puede dar eso mismo, pero no es ni energía ni potencia. Por supuesto que está dentro de la electricidad, pero es otro servicio. ¿Qué pasa con los servicios complementarios? Y esto es lo que encuentro entretenido para el mundo renovable.
Esas eran las tecnologías que actualmente a esa época prestaban servicios complementarios. O sea, puras convencionales. Termo, carbón, GNL. Y estos son servicios que necesitamos en nuestro sistema. Son otras razones diferentes al mínimo técnico para tener una carbonera sentada en nuestro sistema eléctrico. Ahora, lo interesante, saltámonos esto, es que es bien innovador, pero hay casos en donde centrales renovables pueden prestar servicios complementarios. Esta es una noticia de ahora, de febrero del 2020, en donde la empresa Sonedix, que tiene una fotovoltaica, está instalando un almacenamiento, y no me pregunten por qué, pero dentro de las cosas que puede prestar el servicio complementario. Con eso quiero terminar porque de verdad ese es como el grueso del sector generación. De ahí viene en el fondo la pregunta, ¿es esto suficiente? Ya hemos visto varias razones de por qué hay varias cosas en discusión todavía. Dentro de eso hay, el ministro mencionó originalmente iba a haber una ley de flexibilidad. Ahora hay ya no va a ser ley, es una mesa de trabajo en donde están viendo qué cambios hacer. Y si se quieren meter a la página del Ministerio de Energía, hay una parte donde dice mesa de flexibilidad, y ahí se van a discutir, en el fondo también el tema de remuneraciones y de ingresos, eso va a ser muy importante para ver cuán rápido vamos a tener un sistema más renovable o menos renovable, porque como lo que yo les quería mostrar con esta clase es que los incentivos son los ingresos y los costos. Esos son los incentivos del sistema. Nos puede gustar más la tecnología renovable que la otra, pero tenemos que entender cómo ganan, cuáles son sus costos, por dónde reciben plata para poder ser más efectivos en ver en qué puntos son neurálgicos para las renovables. La mesa de flexibilidad, honestamente no me he metido a leer todo lo que está ahí, pero hay una declaración de acera bien cortita, si a alguien le interesa el tema, donde probablemente están mirando así como cómo es todo este tema de ingresos no está necesariamente incentivando almacenamiento, no está ayudando a recoger ciertos servicios que están dando que puede dar almacenamiento, por ejemplo, pero que no cae ni dentro de la potencia, ni dentro de la energía, ni dentro de los servicios complementarios.